El templo invisible Rosacruz. El sonido metálico del cuadro al estrellarse contra el suelo provocó que un centauro lo mirara con disgusto y se alejara, como si él fuese el culpable. Sir Francis Bacon, al reparar en el gesto del invitado, frunció el entrecejo. Por fortuna no se trataba del maestro de los cuadrúpedos, sino de uno de los miembros de bajo rango que participaría al día siguiente, 25 de diciembre, en la celebración multitudinaria. Aún así, respiró hondo y se aproximó a su aprendiz. «Lo siento mucho, maestro», se disculpó éste enseguida, mientras levantaba el emblema de la sociedad secreta, el causante del ruido. «¿Se da cuenta, Charles, de que ha dejado que rueden nuestros principios por donde todo el mundo pisa?», le preguntó pomposo Sir Francis, señalando la imagen que el joven tenía entre las manos. El olor a vinagre, limón y bicarbonato de la mezcla que utilizaba el neófito para limpiar el metal le hirió la nariz. ¿Acaso no conoce el significado de la rosa y de la cruz para nuestra hermandad Rosacruz? «Por supuesto, maestro», le respondió él con rapidez. «La cruz es el supremo conocimiento al que aspiramos llegar, y la rosa la perfección de nuestro espíritu, porque somos vampiros que al finalizar nuestra instrucción jamás nos alimentaremos de sangre». «Exacto, Charles. Son nuestros símbolos iniciáticos y merecen nuestro respeto, al igual que la memoria del fundador», dijo el jefe de los vampiros, asintiendo con la cabeza. Luego prosiguió. «En el más estricto anonimato debemos contribuir a que la fraternidad se extienda a lo largo del planeta. Por este motivo nos parece de muy mal gusto que nos alimentemos de otra forma de vida animal, incluido el hombre y la mujer. Sabe, Charles, que el hecho de que nos hayamos puesto en contacto con usted es todo un privilegio. Jamás nos damos a conocer si no estamos seguros de que el aprendizaje llegará a buen puerto. Usted tiene condiciones, no las desaproveche. Muchos intentaron entrar en nuestra sociedad, incluso publicando en folletos su intención de unirse a nosotros. Se lo habrán dicho sus instructores. ¿Por qué jamás respondimos? Porque nadie puede tener la certeza de nuestra existencia, maestro. De lo contrario, la hermandad dejaría de ser secreta», manifestó el muchacho, como si estuviese repasando la lección. «Correcto». Y luego Sir Francis añadió: «Todo esto, y que respetemos nuestro emblema, es algo que no se le debe olvidar nunca, Charles. Nosotros no somos como esos vampiros que vagan por ahí. Controlamos nuestros cuerpos y nuestros espíritus». «Y dígame, por favor, ¿qué quiere decir la frase situada por encima de la rosa?» «Dat rosa me lapibus», leyó diligente el joven, sintiendo la necesidad de lucirse por el caos que había originado. Y luego le explicó: «La rosa da miel a las abejas. Todos los rosacruces somos abejas en busca del conocimiento espiritual, la clave de la paz para las almas atormentadas de los vampiros». «Perfecto, Charles. Llegará ese día si sigue las normas y es discreto. Le aseguro que progresará y será casi como nuestro fundador, Christian Rosenkreuz, un alma iluminada, o maestro como yo mismo, que disfruto del estatus de miembro más antiguo. En ese momento ni siquiera necesitará alimentarse de sangre de animales». Y Sir Francis, sin poder contener la ironía, agregó: «Por ahora, solo intente que nuestro escudo se mantenga colgado en la pared mientras le quita el polvo y lo lustra. Afortunadamente lo hicimos de metal, para que durante siglos soporte la limpieza de nuestros aprendices. Piensa en todo lo que hemos hablado, Charles». Después de regañarlo y observar cómo se alejaba con los hombros caídos, se arrepintió. Todos estaban muy nerviosos, porque era la primera vez que les tocaba organizar la celebración, ya que constituían una hermandad reciente, nacida apenas en el siglo XV. Era difícil limar asperezas entre participantes tan variados y que empezaban a arribar antes de lo acordado. Significaba un desafío extraordinario, aunque los grifos, aves gigantescas con cuerpos de leones y los ganchudos picos de las águilas se encargasen de que no se enzarzaran a los golpes unos contra otros.
Los cíclopes y las arpías se tomaban estrictamente la consigna de que el día de tregua era la Navidad, es decir, cuando levantaban las copas de ambrosía festejando la inmortalidad. Entretanto, las dríades y las pitonisas se desganitaban al mediar entre ellos para que reinara la calma. Además, había invitado a los guías de cada uno de los grupos para abrir a medianoche el sepulcro del fundador de la hermandad, Christian Rosenkreuz, tal como estaba estipulado, 550 años después de su entierro místico, acaecido en 1485. Sir Francis se encontraba muy emocionado, esperando a que los minutos transcurrieran y que el gran maestro compartiera con ellos su iluminación y sabiduría. Y también para ver a Sibila otra vez y escuchar su dulce voz al leer el poema con apariencia de oráculo que ella había escrito para honrar a los Rosacruces. Aunque para qué engañarse. Era demasiado lo que los distanciaba y poco lo que los unía, como si viviesen en las antípodas. Porque, para ser sincero consigo mismo, debía reconocer que se sentía un parvenu entre todas estas criaturas ancestrales. ¿De qué hablaría él? ¿De que había sido en Gran Bretaña el guardián del gran sello de la reina Isabel I o el Lord Canciller de Jacobo I? Como si pudiera impresionarlo solo con esto. Los 3 cíclopes eran hijos de Gea y Urano y habían nacido en el principio de los tiempos, en época preolímpica. El padre, al igual que a los hecatónquiros, sus hermanos, los había encadenado en el Tártaro, el abismo más profundo, porque los consideraba abominables y poco dignos como descendencia. Zeus los había liberado para combatir contra Cronos, su progenitor, y gracias a la destreza de esos había ganado, ya que Brontes había confeccionado el tridente de Poseidón, ese que sacudía las aguas y creaba terremotos en tierra. Arges había forjado el yelmo de Hades, que le proporcionaba invisibilidad, y Estéropes el poderoso rayo de Zeus, que era capaz de acabar con satélites, planetas y estrellas. Y precisamente en este triunfo radicaba el origen de la festividad del día siguiente. Zeus, voluble como siempre, se había aburrido después de lidiar con la organización algunos miles de años y le había transferido a su hijo Apolo la responsabilidad que ahora le correspondía a Sir Francis. Este dios de la inspiración profética y artística, aprovechando que poco antes había matado a Pitón, la víbora gigantesca que adivinaba el porvenir en Delfos, el centro del mundo, y para purificarse por ser el autor, en honor al reptil había levantado el oráculo y su templo. Las pitonisas habían sido y seguían siendo las encargadas de dar a conocer el destino a los seres y ciudades que las consultaban. Entre ellas su amada Sibila, líder en la actualidad, la primera en gozar de tal derecho. En el año 582 a.C. inclusive, Apolo había creado allí los Juegos Píticos, más completos que los olímpicos, ya que habían sido el punto de encuentro de atletas, poetas, músicos y, por supuesto, el lugar y tiempo en el que las criaturas atávicas celebraban secretamente su inmortalidad, de la que los humanos nada sabían. Sin embargo, en aquella época se habían convocado cada 4 años, con 3 meses de duración. Una mala idea, puesto que la extensa convivencia había determinado que las arpías y los cíclopes hubiesen estado a punto de liarlo todo y ponerlos en evidencia. Apolo, furioso, había abandonado la institución y decidido ignorarlos por salvajes. Había dejado, eso sí, la tarea en manos de ellos con 3 condiciones. La primera, que los grupos con maestros iluminados se fuesen rotando. La segunda, que la escuela de Pitágoras fuera una más de las sociedades secretas participantes, a fin de que reinara la calma. Y la última, que la fiesta durase poco, ya que buscaban la concordia y dejar de lado las enemistades por un período, aunque solo fuese 24 horas, no que se odiasen a lo largo de 90 días. Más adelante, en la Edad Media, eligieron la Navidad como fecha de celebración, para no ir contracorriente y evitar sentirse como unos parias. Por eso Sir Francis se sentía un parvenu. Los Rosacruces eran unos advenedizos, unos recién llegados, que se habían unido a los festejos en 1700
y a los que ahora se les concedía el privilegio de prestar su templo a la conmemoración. ¿Por qué los habían invitado? Muy sencillo, porque las dríades, las ninfas de los robles, vivían miles de años, pero no eran inmortales. Los necesitaban a ellos para que, al estar próximas a morir, las convirtieran, utilizando todo el autocontrol que caracterizaba a la hermandad. Pitágoras era telépata, tenía premoniciones y podía estar en varios sitios a la vez, incluso curar. Todo el mundo lo conocía como matemático e ignoraba que había ido hasta Menfis para adquirir el conocimiento total, y como premio le habían enseñado los secretos de la vida eterna, pero solo para él. En Babilonia se había hecho un mago poderoso, y en la India había aprendido los misterios de la reencarnación, al punto de proteger a sus adeptos en el incendio de su escuela por Cilón y los suyos, después de la guerra contra Sibaris. No obstante eso, era incapaz de darle más vida a las dríades. «Sir Francis, todos los maestros aguardan al lado de la tumba», lo interrumpió Sibila, sorprendiéndolo, y, al mismo tiempo, lo miró con amor, algo que al Rosacruz le pasó desapercibido. Ni siquiera reparó en que ella se había dibujado con henna el emblema Rosacruz en la zona de la garganta, tatuaje que se distinguía cuando se le abría la capa amarronada. «Gracias, my lady, vamos entonces», manifestó él tímido, sujetándola con galantería del brazo, lo que determinó que un calorcillo placentero lo recorriera por completo. Luego añadió: «Dígame, ¿le parece que los arreglos van de acuerdo a lo planeado?» «Por supuesto, Sir Francis, tal como sabíamos que así sería». Y luego la pitonisa le aclaró: «La hermandad Rosacruz es de los nuestros, nunca lo dude. Mañana en la celebración todo saldrá perfecto, quédese tranquilo». Pero Bacon no le creyó. Pensaba que era una fórmula de cortesía, aunque el ramalazo de placer ante la fragancia y el roce del brazo de Sibila le reptara por la piel y le llegara hasta los huesos. Caminaron por la hierba espesa sin intercambiar más palabras, deleitándose con el aroma fresco de la gramilla y el penetrante de los eucaliptos con un dejo a menta. De esta manera llegaron al sitio en el que los esperaban los líderes de todas las sociedades secretas. Sir Francis se separó de ella y aclaró la voz. Una sensación de vacío le oprimió el corazón. La descartó, colocando por delante de sus sentimientos el bien común, y comenzó a pronunciar el discurso que había preparado. «Antes de proceder a abrir la tumba, os agradezco que compartáis conmigo este momento crucial en la historia de la hermandad Rosacruz. El gesto me conmueve porque certifica, una vez más, vuestro altruismo, ya que en unas horas celebraremos nuestra inmortalidad. Sé que usted debería estar ahora mismo transportando al otro mundo las almas de los seres humanos muertos». Y señaló a la arpía. Ella movía la cabeza de mujer que, pegada a un cuerpo de buitre con garras descomunales, parecía uno de los muñecos de espirales que adornan los coches y saltan para todos lados con los baches. Prosiguió diciendo: «¿Y usted?», manifestó dirigiéndose a la dríade, «custodiando los robles». Lanzó una mirada anhelante a la pitonisa saludándola y continuó: «Usted, al igual que el centauro, tendría que estar efectuando sus oráculos, Pitágoras enseñando a sus discípulos, Estéropes construyendo templos o elaborando alguna de sus artesanías mágicas. Y todos os encontráis aquí, soportando el olor a humedad de este cementerio, en el templo invisible Rosacruz. No digo más, es hora de que Sibila nos deleite con su homenaje». Hubo una pausa en tanto la mujer se situaba de nuevo pegada a Sir Francis, como si se hallara soldada a él. Él estuvo a punto de perder el sentido con su perfume a laurel y rosas salvajes. Aspiró hondo y dejó el aire en los pulmones, colmándose con su esencia. Sibila lo miró y con una pequeña sonrisa declamó: «Dime, oh caballero de la piedra, alquimista, maestro de antiguos ritos, asceta, si has rozado la luz bajo tierra, ¿has dialogado con Apolo, Zeus, Afrodita? ¿O solo ha fugado el tiempo? Narra, maestro Rosacruz, tu historia,
azota, el oráculo, tu verdad reclama, aterra. Pronto compartirás lo que tu espíritu oculta. Cuando terminó de recitar, le tocó la mano a Sir Francis y no la retiró de allí. Él, suspirando, manifestó con voz vibrante: «Sé que somos una sociedad secreta reciente. Por este motivo me congratulo de que podáis abrir conmigo el sepulcro de un Rosacruz que ha llegado a la máxima expresión. Un caballero que en la Edad Media recorrió Oriente en busca de la iluminación para enseñarle a sus elegidos con la mayor generosidad que los vampiros también pueden ir por el recto camino, siendo seres luminosos en lugar de depredadores. Os presento, amigos, a Christian Rosencreutz, nuestro fundador, el caballero de la piedra áurea». Todos empezaron a aplaudir, mientras Sir Francis levantaba la tapa con solemnidad y cuidado. Esa tarde habían retirado la estatua de encima de la losa, de 2 toneladas, con la figura del homenajeado portando el báculo y un tratado Rosacruz. Dentro del sepulcro, un vampiro reposaba con el rostro en calma. Parecía totalmente dormido. Además, aferraba un libro entre las manos. «Le dejo que haga los honores, Sibila, y que sea usted la primera que sostenga nuestra obra maestra», manifestó Francis Bacon con su flema inglesa, echándole una mirada que sería capaz de derretir el Ártico. La pitonisa, contemplándolo con amor, hizo lo que él le solicitaba. Saltó dentro del sepulcro y cogió el ejemplar. Después leyó el título en voz alta: «Fama Fraternitatis Rosacrucis». «Es la primera edición, escrita de puño y letra por nuestro fundador», les explicó orgulloso, mientras se la comía con los ojos. Luego añadió: «Quizá vosotros hayáis leído la publicación de 1614 de Johann Valentin Andrae. Es un placer para mí». «¿Qué?». Sir Francis observó atónito cómo Christian Rosencreutz levantaba los párpados y unos ojos inyectados en sangre se clavaban en la pitonisa. Luego abrió las manos como garras y los nudillos le sonaron igual que molinos oxidados. La cogió por el cuello y la giró debajo de su cuerpo para alimentarse de ella. El crujido de los huesos del vampiro mientras reptaba sobre Sibila debió de resultar idéntico al de Pitón al batirse en duelo con Apolo. Fueron unos segundos que para el enamorado se eternizaron, como si hubiesen transcurrido décadas. «Por favor, maestro, conténgase», exclamó Bacon desesperado, intentando razonar. El resto de asistentes corría de un lado a otro imitando apoyos descabezados, sin saber cómo actuar. Solo el cíclope intentaba hacer algo, pero los demás, en desbandada, no le permitían ver por su único ojo. Sir Francis exclamó: «Usted es nuestro mentor, el único que ha seguido el camino de la suprema realización. Piense en el sacrificio que ha hecho. Ha ofrendado gran parte de su vida en beneficio del conocimiento». Sin hacerle caso, el fundador solo decía: «Sangre, sangre, sangre. Me encerraron porque quería mucha sangre, sangre, sangre». Sibila manoteaba sin poder liberarse, así que Sir Francis cogió la pala que habían utilizado poco antes y que se hallaba al lado de él. Furioso, comenzó a dar palazos con toda la fuerza de la que era capaz sobre la cabeza de Christian Rosencreutz, con cuidado de no lastimar a la pitonisa. Luego se tiró dentro de la tumba y arremetió contra él a puñetazo limpio. «¡Deja a mi Sibila en paz! ¡No permitiré que le hagas daño, vampiro inmundo! ¡La amo!», decía, sin cejar en los golpes. «¡Suéltala, suelta! ¡Maldito monstruo! ¡Deja a mi chica!». Gracias a tanto mamporro apasionado, no solo la liberó, sino que dejó noqueado al fundador. Todos se quedaron quietos y Estéropes consiguió, al fin, ayudarlos. Se acercó a ellos, aullando con alegría de cíclope, y extendió el brazo. Ambos lo sujetaron y él, de un tirón, lo sacó del sepulcro, bajando la tapa. La pareja lo miró con gratitud.
¿Quiere que le abra en unos minutos cuando el colmilludo se tranquilice?», le preguntó a Sir Francis. «No, sellamos la tumba con la estatua y lo dejamos ahí para siempre». Y luego les pidió: «Es mejor que nadie lo vea, o sería la hecatombe para nuestra comunidad. ¿Podéis guardarme este secreto? Es un vampiro como todos, nada especial. Nosotros y nuestros discípulos lo superamos con creces». Ante el desconcierto de Francis Bacon, los asistentes, todos líderes de sus grupos, comenzaron a aplaudir y a vitorearlo. Al mismo tiempo, Sibila lo abrazó y le dio un beso prolongado sobre los labios, que provocó que aumentaran los chillidos, graznidos y silbidos. No había forma de que Rosacruz ignorara ahora lo que ella también sentía por él. Sir Francis enseguida comprendió algo que le había pasado inadvertido. Aunque tuviese miles de años menos que algunos, era uno de esos. Todos tan diferentes, todos tan iguales. Sin duda esta sería su mejor Navidad.